Amigos, ¿qué tal? Miren, pues aquí está el cuscús después de dejarlo en el sol todo el día de ayer, bueno, parte del día de ayer. Entonces se tiene que dejar en el sol secar. Pero primero que nada, amigos, los quiero invitar a que se suscriban al canal. Somos 820, me parece. Entonces, qué mejor que lleguemos a esos 1000. Ojalá y se pueda. Este, Primero hay que hacer la invitación a los amigos para que se suscriban. Solamente un clic, amigos. No es mucho tiempo lo que les quita, no cobran nada. De esta forma pueden apoyar al canal, al grupo, para seguir subiendo videos, compartiendo todo lo de medicamentos. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, yo creo que voy a subir los videos de cada medicamento, cómo es que lo uso yo, las dosis, porque en todos los videos dan el tipo de medicamento, pero nadie pone dosis. Entonces vamos a ver si se puede llegar a los 1000. Y entonces sí, amigos, les voy a empezar a subir los videos para que sepan cómo curar a sus aves, en qué caso se usa y cómo se usa la dosis, y estemos todos al corriente sobre medicamentos. Bien, amigos, ya cambiando de tema, eh, este es el cuscús, se puede apreciar, ya está granulado, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este sería el paso final. Lo que vamos a hacer es que yo ya puse a calentar la charola donde los tenía. En esta charola vamos a poner un poco de aceite, no importa de cuál, yo le voy a poner. Es un poquito. Entonces, con una servilleta vamos a expandir bien el aceite, todo. La llama tiene que estar lento, amigos, o sea, fuego bajo, porque aquí si le ponemos mucho, miren, por ejemplo, aquí ya está haciendo mucho humo. Lo que vamos a hacer es agregar el cuscús. ¿Esto con qué fin? Vamos ahora sí que se puede decir que a freír un poco el, el granito para que termine de soltar toda la humedad, porque a veces seca pero dentro todavía tiene humedad. Entonces con esto, cuando se calienta, ya eliminamos toda la humedad, todo lo que tenía dentro se pierde. Y también lo que conseguimos con esto es que el granito se haga más duro. Como se fríe, se hace un poquito más duro, le da un poquito más de dureza. Entonces aquí, amigos, nada más es recorriendo de un lado a otro. No es como que tengan que aplastar mucho, solamente se recorre, porque si no lo que van a lograr es pues hacer polvo el grano que tanto trabajo nos costó, ¿no? Entonces por ahí les dejé el video donde me paso haciendo el couscous, para que no vayan a decir que hice trampa, que corté el video y después ya lo subí ya terminado. Ahora sí que puede que haya hecho trampa. Pues para evitar todo eso, amigos, miren, aquí le sigo poniendo un poquito más de aceite con la servilleta, con el fin de que pues se vaya dorando un poquito. Amigos, el aceite puede ser del que ustedes tengan en casa, del de cocina, el que ustedes tengan. Yo tengo es bueno, no voy a decir marcas porque no vaya a tener algún problema con el video. Y seguimos moviendo. Como les comentaba, amigos, ojalá y se puedan suscribir al canal. Nos faltan todavía 180 personas para llegar a los primeros 1000 suscriptores. Cuando lleguemos a esos 1000, voy a comenzar a subir los videos de medicamentos. Aquí vamos a girar un poquito.
Y digo, pues está bien, ¿no? Porque así ya todos tienen algo de medicamentos en su casa. Ya saben más o menos qué es lo que se les tiene que poner a las aves cuando se enferman. Y digo, todos nos ayudamos, ¿no? A mí me ayudan a que crezca el canal un poquito y ustedes ayudan también en saber cómo tratar a sus aves, ¿no? Porque era lo que les comentaba, seamos sinceros. Aquí en México está muy difícil conseguir quien se dedique a la crianza de aves, quien nos pueda asesorar. Y en segunda, el tiempo. Muchos nos la pasamos trabajando, no podemos estar dando vueltas con el ave, ¿no? Y era como les comentaba, hay que ser sinceros. Un canario nacional aquí está muy económico, entonces si vamos a estar gastando en medicamentos, en veterinario y todavía si no se cura el ave, pues entonces es un gasto que se hizo innecesario, ¿no? Y es que esa es la verdad, amigo. Yo no quiero fomentar el que no lleven a sus aves a veterinario, ¿no? Todo lo contrario, pues si se puede y está dentro de sus posibilidades, tienen a alguien cerca, ¿por qué no? Entonces, eso sería lo ideal, llevarlas a que un experto las trate, ¿no? Pero en el caso de que pues no puedan, esta sería otra opción, porque también pobre animal no lo van a dejar morir sin darle nada, al igual y se puede salvar, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Y es que muchos en los canales, amigos, no ayudan y no dan dosis ni nada, precisamente por eso, por no fomentar que, que lleven sus aves o que las ustedes mismos las automediquen, porque las aves entre más medicamento les van dando, van tomando resistencia. Es como nosotros cuando tomamos mucho medicamento de un tipo, llega el momento en que ya ese medicamento ya no nos hace. Entonces eso es lo que pasa en las aves también, forman resistencia y cuando uno quiere tratarlas ya no puede. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Que se dispersa en el aviario y lo que conseguimos es hacer una enfermedad muy fuerte. Entonces, que con medicamentos pues no la vamos a poder curar. Entonces todo eso se convierte en pérdidas para el aviario porque ya no es una, ya es todo el aviario el que se enferma. Entonces, amigos, yo no quiero fomentar eso, yo quiero que, pues si tienen a alguien, un conocido o saben de algún lugar donde llevar a sus aves, adelante. Esta sería la última opción, se podría decir, para que ustedes puedan ayudar a sus aves. Bien, amigos, miren, si pueden ver, ya se doró, ya está un poquito más dorado, ya ya está terminado. Este sería el último paso para lo del couscous. Por ahí comentaba un amigo que es más fácil comprarlo que que hacerlo, ¿no? Porque quita mucho tiempo. Yo subí el video de 8 minutos, todo lo que salió. Entonces yo en un kilo de sémola, amigos, me aventé, sin mentirles, como una hora, hora y media, haciendo todo el kilo. Y eso porque iba en partes pequeñas. Pero si ustedes agarran una tina más grande y avientan toda la sémola y un colador más grande, pues el tiempo se reduce mucho, ¿no? Era como comentaba, o sea, muy respetable el que quiera comprar el couscous. En este caso yo lo veo más rentable hacerlo porque pues le inviertes poco tiempo, poco dinero y miren, o sea, de un kilo vean todo lo que salió. Entonces, aquí está el resultado, amigos. Un saludo a todos y espero que se suscriban, amigos. Vamos por esos 180 que nos faltan para llegar a los 1000. Vamos a estar subiendo los videos. Así que, amigos, un saludo. Estamos pendientes y seguimos con más videos. Bye.